Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, todas estas discusiones que estamos teniendo, que hacíamos alguna mención en el arranque, tiene que ver con estos tiempos que vienen, una nueva etapa, que no va a ser la misma que el kirchnerismo, definitivamente. Esto también es materia de discusión, creo que hay ideas diferentes, creo que hay tiempos distintos, todos los tiempos son distintos, no es lo mismo el primer mandato del kirchnerismo que el tercero, o sea, el primero y único de Néstor que el segundo de Cristina, y claramente no es lo mismo este mandato de Alberto Fernández porque en el medio también sucedió un gobierno de otro signo. En medio de todo esto aparece un libro que se llama Hablemos de Ideas, que está después de su título diciendo una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió. Y los compiladores son Santiago Cafiero, es el jefe de gabinete de Alberto Fernández hoy, Nahuel Sosa y Cecilia Gómez Mirada. Cecilia Gómez Mirada hoy es funcionaria en el seno de la jefatura de gabinete de Santiago Cafiero, integrante del Grupo Callao, y Nahuel Sosa es nuestro invitado de hoy, que ahora vamos a explicar quién es. Y este libro está prologado por Alberto Fernández. Nahuel Sosa es un sociólogo y docente universitario que dirige un centro de pensamiento que se llama Génera y que integra Agenda Argentina. Cuando aparece el nombre de Agenda Argentina, instantáneamente uno empieza a pensar en carta abierta del kirchnerismo, ¿no? Y esta discusión se está dando, incluso Carlos Pañi lo tuvo Nahuel en un programa charlando un poquito de esto. Y su primer libro, esto ya le va a quedar así como siempre, su primer libro fue prologado por Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación. Así que Nahuel, gracias por venir aquí a la radio con vos y a las cosas como son. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuándo salió este libro? Este libro literalmente está en las librerías recién hace una semana. Hace una semana. Hace una semana y de hecho salió la primera tanda, así que estamos... Este ejemplar que tenés es uno de los primeros. Sí. Y ahora obviamente se va a volver a reimprimir más tirada. Mirá pero... vos. ¿Cuántos tiraron? Y hasta, si no me equivoco, más de 3.000. Muy bien. Pero bueno, todavía en Capital, tiene que ir al interior y todo indica que ahora vamos a reimprimir más para febrero. Pero este libro que tiene por lo menos 300 páginas, casi 300 páginas, no se puede haber escrito en 13 días. ¿Cuándo prologó Alberto este...? Perdón, era mi celular, es mala mía. ¿Cuándo Alberto prologó este libro? Bueno, el libro surge cuando Alberto vino a un encuentro de Agenda Argentina que se llamó Hablemos de Ideas en la UMED. Estoy hablando de junio de este año. Sí. O sea, recién era hace poco candidato a presidente. Igual veníamos teniendo ya un vínculo. Bueno, acá la Agenda Argentina es un colectivo de colectivos, lo denomino yo, en el cual lo integran distintos referentes del ámbito de la academia, la ciencia, la cultura y la comunicación. Sí. Y lo han fundado algunos grupos como el Grupo Callao, Fragata, Atahualpa, Génera. Sí. Básicamente surge, contextualizo para que se entienda un poco el porqué del libro, ¿no? Agenda Argentina surge por lo menos con 3 objetivos principales. El primero era animarse a construir un nuevo pensamiento crítico. Esto suponía pensar que era necesario producir nuevas categorías de pensamiento para algunos fenómenos que entendíamos que eran inéditos. Hablo, por ejemplo, del lawfare, de la fake news. Veíamos que aparecían algunas cosas nuevas o algunas situaciones y que era necesario animarnos a repensar. El segundo tenía que ver con hacer un aporte. En ese momento el Frente de Todos era una idea, todavía no se había materializado. Esa agenda surge en diciembre del año pasado, ya cumplimos ahora el 18 un año. Entonces la idea era, nosotros veíamos que desde el campo del sindicalismo se empezaba a haber un proceso de unidad en los movimientos sociales, en la política, con sus avances y retrocesos, y que sin embargo en el campo de la intelectualidad o la academia estaba faltando poder reconstruir cierto tejido. Y el tercero, que me parece el más importante y el que tiene más que ver con el libro, era la idea de, haciendo honor un poco al nombre, de poder producir nuevas agendas. Veíamos que en nuestro país habían aparecido nuevos emergentes, nuevas demandas civiles, y que eso tenían que ser los protagonistas del tiempo que se venía. Hablo, por ejemplo, de los feminismos, del ambientalismo, hablo, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de la economía de plataformas, de la ciberpolítica, de una cantidad de nuevas demandas. En ese marco nosotros hacemos un encuentro que se llama Hablemos de Ideas, que contó con la participación de Alberto Fernández. Y bueno, él ahí nos invitó un poco también a escribir todas estas reflexiones que veníamos teniendo, que eran reflexiones de discusiones
Agenda tiene una metodología de debate bastante horizontal, podríamos decir. Así que el origen es en junio, después en agosto empezó a tomar más fuerza, antes incluso de saber los resultados de las PASO, recién en agosto se invitó a los autores y autoras a escribir, con lo cual también muy agradecidos con ellos porque fue una apuesta en el medio de algo que se estaba armando. La mayoría de las notas empezaron allá en octubre, algunas incluso hubo que actualizarlas. Claro. Y finalmente el prólogo llegó los primeros días de diciembre, así que inmediatamente estuvo el prólogo, entró a la imprenta. O sea, tremendo, porque se hizo en tiempo récord. Bueno, pero fue un decreto presidencial. O sea, impriman esto, imprímase ya. Ahora, digo, ¿por qué surge este libro? ¿Por una necesidad de juntar un montón de ideas, de que un debate circule? ¿O porque ustedes creen que Alberto Fernández necesita un bagaje? Se habló mucho en la época del kirchnerismo de un relato K. Después también había un relato M, porque claramente Marcos Peña y todo su equipo de comunicación y los equipos de pensamiento con funcionarios como Iglesias Cilia o como Iván Petrella, también le daban un contenido, un sustento al relato M. ¿Va a haber un relato A o un relato AF? No, yo no creo que pase por ahí. Me parece, por un lado, que cuando uno lee el libro, para mí lo que tiene interesante, primero, que no es un libro de campaña, como muchas veces suele darse pasar en las campañas. Los capítulos proponen enfoques, y sobre todo enfoques a mediano plazo, es decir, no son capítulos que uno se va a encontrar con medidas concretas, o sea, escribe Sabina Federici, escribe Culfas, pero se va a encontrar en todo caso con enfoques para pensar problemáticas. Y el tercero, que me parece, para mí es el más interesante, que tiene que ver con que el libro es un instrumento teórico para pensar el acuerdo social. Sí. Que es un tema que está muy presente en el gobierno de Alberto, que es un tema que se viene construyendo desde antes de saber los resultados de las PASO. Y me parece que acá, Pablo, es importante pensar el acuerdo social en dos dimensiones. A ver. Hay una dimensión que capaz es la que hoy está más visible y la más urgente, que es la que tiene que ver con el plano económico. Digo, se está armando el Consejo Económico y Social contra el Hambre, es decir, que tiene que ver con muchos actores políticos y sociales que tienen un nivel de organización alto, como puede ser la UIA, la CGT, la Iglesia. Sí. Pero también hay otra cara del acuerdo social, que tiene que ver con esto que yo te decía de los nuevos emergentes, con muchos colectivos que irrumpieron en nuestro país, que no necesariamente tienen esos grados de institucionalización o de organización, pero que sin embargo han sido protagonistas de la vida política, de la vida democrática, y que nos parece que un poco también la apuesta de este libro, con sus presentaciones, este libro va a arrancar, si bien se hizo una mini presentación para el periodismo hace poco en el Bar Rabia, la idea es que hacer una gira federal con esta idea de Argentina integrada y recién volver a Capital Federal para abril, para la Feria del Libro. Está bien, pero y digo, en eso sectores, garantizar participación ciudadana. Pero todos estos sectores, ¿cómo van a participar en el acuerdo social? Bueno, yo creo que eso es un poco lo que hoy se está discutiendo. Me parece que por un lado la idea nuestra es pensar en puntos de encuentro, una metodología que llamamos puntos de encuentro, y poder habilitar espacios de intercambio entre la sociedad civil y el gobierno. Hay una experiencia muy interesante que se hizo en Uruguay, que fue la de gobierno de cercanías, que se habilitaba estos espacios entre la sociedad y el poder ejecutivo, y de ahí se derivaban después en políticas públicas. Pero me parece que desde un enfoque, si querés, más sociológico, yo creo que lo que yo denomino como neoliberalismo cool, que me parece que fue un poco la característica de la élite que nos gobernó estos últimos 4 años de Cambiemos, permanentemente en el campo de la disputa de ideas o en el campo de la cultura, negó el conflicto como una virtud. Entonces, en nombre del diálogo, se negaba el conflicto, cuando yo creo que en realidad lo que hacía era profundizar el conflicto. Me parece que el punto no es negar el conflicto. El punto es cuáles son los mecanismos que vos tenés para procesar ese conflicto. O sea, el acuerdo social no es todos pensemos iguales. El acuerdo social quiere decir que en la diversidad, en la diferencia y en la disidencia, vos puedas construir, por lo menos dentro de esas tensiones o de esas distintas miradas, alguna síntesis que te permitan marcar en términos gramscianos, no me quiero expandir mucho, pero lo que muchas veces se habla de esta idea de algunos valores que sean los que predominen en una sociedad en un determinado tiempo histórico. Está bien, pero cuando vos metés el tema del conflicto aparece una visión muy distinta que tenía el kirchnerismo a esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con el basamento que tenía a través de
de Chantal Mouffe y su marido, que no me sale el apellido Laclau. ahora, de Laclau, Ernesto Laclau, que ellos hablaban totalmente lo contrario, de la cuestión del conflicto, y para hablarlo muy sencillamente, sino decir, siempre tiene que haber un conflicto. Entonces ahí, cuando Néstor Kirchner elige a Clarín, es un conflicto. Cuando Cristina se enfoca en el campo, es un conflicto. Como que no existe el hacer política sin un conflicto enfrente. Esto que vos estás diciendo implica que hay una visión distinta, que se termina esa lógica de que tiene que haber un enemigo y que el acuerdo termina, como vos decías, en las diferencias, pero termina sentando a todos en la misma mesa. Sí, yo creo que, para que no sea un eufemismo, el acuerdo no es negar el conflicto, sino que el acuerdo es la síntesis de un conflicto. Puede haber síntesis de un Puede conflicto. haber síntesis. Puede Me haber. parece que hay un concepto muy interesante que plantea el ex vicepresidente García Linera, que fue destituido mediante un golpe de Estado, a mi juicio, que es García Linera, que es la idea de tensiones creativas, ¿no? Él dice, bueno, las tensiones son creativas en la medida que dentro de un proceso histórico esas tensiones sirvan para dinamizar y para profundizar ese proceso. Volviendo a lo que vos me planteabas de Chantal Mouffe, hace poco sacó un libro muy interesante que se llama así, Un populismo de izquierda, que es justamente lo que ella plantea, haciendo una revisión con lo que hablaban antes con Laclau. Es algo parecido a lo que nosotros decimos, en el sentido que ella plantea algo que para mí es interesante, que dice, ella trata de ver el fenómeno de por qué crecieron los discursos de odio y las extremas derechas en toda Europa, y pone el caso de Trump, pone el caso de AfD en Alemania, pone el caso de Aurora en Grecia, es decir, ¿qué está pasando que crece? Bueno, y una de las cosas que dice que está pasando que crece, que una de las debilidades que estamos teniendo desde las democracias es la incapacidad de esas demandas poder procesarlas sin que sea en la lógica tradicional y se transformen en outsider. ¿Qué quiere decir esto? No me quiero detener mucho en eso, pero quiere decir un poco lo que yo te decía anterior, de vos, si vos querés radicalizar la democracia, como lo llama ella, o yo le diría democratizar la democracia, Alberto va a terminar su mandato cumpliendo 40 años de democracia. Me parece que ahí hay una idea de, Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, tenemos que preguntarnos qué más se hace hoy con la democracia. ¿Qué más? Con que se coma, es un montón, ¿eh? Se cure y se eduque sería revolucionario. Se transformaría en un prócer si hiciera eso. Y hay que sumar más. Me parece que hay una idea de la participación, de que entendemos por ciudadanía, que para mí es muy importante, y la idea de asociar igualdad con libertad. Te digo esto porque por la siguiente hipótesis. Me parece, insisto con esta idea del el punto no es negar el conflicto, el punto es cómo se procesa ese conflicto, porque en las sociedades hipermodernas, como lo llamo yo, las actuales, y le pongo el prefijo hiper porque habla de una aceleración de los tiempos, el punto muchas veces, la desigualdad económica sin duda es determinante para un estallido social, ¿no? Pero no es lo único. Entonces, hoy las injusticias simbólicas, las luchas por el reconocimiento, también son totalmente determinantes, porque estamos en sociedades hiperfragmentadas. Y con esta idea del contrato social o del acuerdo social, que Cristina lo había dicho en Claxo, después lo retomó Claxo del Congreso de Ciencias Sociales en el 2018, después lo retomó Alberto, y en la última apertura de sesiones Alberto lo denominó un nuevo contrato de ciudadanía. Me parece que hay algo importante acá entender, Pablo, que es, en el siglo XX era muy común pensar que había luchas de primera y luchas de segunda, o centros y periféricas, ¿no? Entonces la lucha por la jornada laboral era una lucha de primera, la lucha, no sé, por el medio ambiente u otras luchas eran consideradas de segunda. Yo creo que hoy en estas sociedades hiperfragmentadas cada grupo social puede autopercibir su lucha. Entonces me parece que la gran astucia del contrato social es atar esas demandas y es hablarle al todo, pero también a la parte. Esto me parece muy importante porque creo que no podemos disolver, no se puede diluir la individualidad, la singularidad de uno en un colectivo. Y eso no quiere decir ser individualista. Sí, hasta yo me animaría a decir, hay que reivindicar a la individualidad para combatir el individualismo. Bien. Estamos hablando de Nahuel Sosa, sociólogo, docente universitario. El primer libro de él es Hablemos de Ideas, libro que comparte con Santiago Cafiero en la compilación y está prologado por Alberto Fernández. Vamos a seguir charlando con él un ratito más, que está bien interesante la cosa. Vamos a preguntarle un poquito más de cosas. Por lo pronto ahora Alejandra Arce, un poquito de música y seguimos aquí, haciendo las cosas como son. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos. Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León.
Muy bien, estamos aquí haciendo las cosas como son y hablando con Nahuel Sosa, sociólogo, docente universitario, hombre de Agenda Argentina, que escribió este libro Hablemos de Ideas, prologado por Alberto Fernández. El debate seguía aquí fuera de micrófono y revisando los autores, los distintos artículos, hay varios funcionarios. Uh-huh. Bueno, empezamos obviamente Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, Cecilia Gómez Mirada, que también trabaja en jefatura de gabinete en lo que es el enlace con el Congreso, pero bueno, aparece Ana Castellani, que está con temas de empleo, Miguel Cuberos, subsecretario general de la presidencia, pero uno del grupo, diría que si Alberto Fernández se junta con 5 funcionarios, uno de esos es Miguel Cuberos, bueno, y ni más ni menos que Sabina Frederick, que está en boca de todos en estos días. ¿De dónde aparece Sabina Frederick, la hoy ministra de Seguridad, en términos políticos, te pregunto? Bueno, Sabina está desde la fundación de Agenda Argentina. Uh-huh. Ella venía del Frente Universidad y Ciencia, que el Frente Universidad y Ciencia es un frente que se armó después del balotaje entre Scioli y Macri en defensa de cuando fue todo el conflicto del CONICET. Sí. Ella viene más que nada del campo académico y políticamente, por lo menos siempre que estuvo desde Agenda, referenciada con el Frente, y después directamente se abocó a estar en Agenda Argentina y ligada al Sur No Espera, y con mucho trabajo con los movimientos sociales, con muchos colectivos territoriales, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Está claro que más allá de esto, y uno cuando la escucha hablar y mete en duda el tema Nisman y todo eso, como que aparece como polémico el asunto, ¿no? Como que a mí no me parece que tenga que ser una experta en armas para ser ministro de Seguridad. Desde acuerdo a mi visión, me parece alguien que tenga claro lo que es lo educativo antes que un Bernie de la vida. Pero cuando empieza a meter, por ejemplo, revisar la pericia de Nisman, como que empieza a enturbiarse un poco todo lo que a priori parece como una persona, y que no soy quien para discutir, muy prestigiosa en lo académico, en su función de antropóloga. Sí, ella es muy demasiado prestigiosa en ese ámbito, pero también es prestigiosa no solo por su trabajo teórico, sino porque ella hizo mucho trabajo de campo con las fuerzas. Ella también viene a haber estado en la experiencia de gestión de Nilda Garré, o sea, es una persona que tiene un muy buen bagaje teórico, pero también conoce a la fuerza y ha hecho mucho trabajo de campo. En ese sentido me parece que es muy, muy importante, un terreno muy práctico. Yo en lo personal estoy de acuerdo con las distintas medidas que vino tomando y con esta idea de poder revisar los peritajes. Me parece que plantea un enfoque obviamente diametralmente opuesto al de Patricia Bullrich. Uh-huh. Y bueno, obviamente que ella escribe acá en el libro Seguridad para Todes, se llama el artículo. Uh-huh. Y es un artículo que lo invito a leer porque es muy interesante, porque me parece que hay esta idea de decir, bueno, hablemos de seguridad y plantea una perspectiva para hablar del fenómeno de la seguridad que a mí por lo menos me marcó mucho hasta generacionalmente. Pampa. Nahuel, un poquito en el corte hablamos, pero está justo perfecto que lo tratemos ahora hablando de la ministra. Hay funcionarios, uh-huh, y aunque en ese libro haya ideas, como especie de casi de ensayos, uh-huh, quizás, no tiene por qué reflejarse directamente en la acción pública. Pero en el futuro, o quizás en la continuidad de ese tipo de trabajo, de esta obra, ¿sería lo ideal quizás despegar un poco la función pública? El que está ya relacionado a una acción que después queda comprometido con lo que hizo y decidió. Yo te diría que sí y no. Yo creo que el libro es un puntapié inicial, es un punto de partida de más acciones. Algunas serán con formato libro y otras podrán ser con otro tipo de formatos. Me parece que Agenda, la gran apuesta es ser un espacio en el cual puedan dialogar y ser parte desde funcionarios que están muy obviamente atravesados por la gestión. También, sobre todo, referencias que no estén en la gestión pública, o sea, por ejemplo, investigadores del CONICET, docentes universitarios, y también muchas personas o colectivos que forman parte de distintos activismos, ¿no? Que están trabajando determinadas problemáticas. Me parece que ese diálogo es la fortaleza que puede tener un espacio como este. Sí. Y también una cosa breve, es un espacio que lo marca mucho la heterogeneidad. O sea, cuando uno ve los grupos que vienen de Agenda Argentina, vienen de distintas trayectorias académicas y políticas, y conservar esa heterogeneidad me parece importante porque en los tiempos políticos, cuando uno analiza en nuestro país, cuanto más abrimos, fue cuando mejor fue. Ahora, Nahuel, vos sos integrante de Agenda Argentina y quiero preguntarte cuál es tu opinión de la experiencia Carta Abierta. ¿Qué significó Carta Abierta para vos? Mirá, yo creo que Carta Abierta
a mí en lo personal me marcó mucho. Yo fui alumno de Horacio González. Ujú. Creo que fue una experiencia muy estigmatizada muchas veces de un lugar que para mí está claro que surge en el conflicto con las entidades agrarias en el 2008. Sí. Está claro que eligió una posición muy nítida. A mí me parece que eso es una elección que se puede hacer en el campo intelectual y que es válida. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Me parece que dentro de eso provocó debates que para mí fueron saludables. Pero está claro que la creación de Agenda Argentina viene desde otro lugar, ¿no? Viene ya desde la oposición y viene más ya temporalmente, viene del 2018 de la oposición a ¿cómo se llama? A Cambiemos, con una trayectoria mucho más heterogénea en términos de identidad política. Sí, pero yo trato de verlo en un lugar dialéctico. Pueden replicar esa experiencia con un elemento que tiene que ver con lo que te preguntábamos antes con el Pampa, que muchos de quienes participan acá son funcionarios, con lo cual al margen de lo que haga cada uno como funcionario, no es lo mismo Alejandro Grimson como funcionario que Sabrina Frederick que maneja la seguridad. Digo, es para discutir si van a formar un tanque de ideas sostenidos desde un cargo público que pagamos absolutamente todos los contribuyentes. Mira, yo creo que es buena tu pregunta, porque a ver, tu pregunta va a una pregunta más de fondo, que incluso nosotros y nosotras en Agenda Argentina también tendremos que ir viendo, que es una pregunta histórica, que es cuál es el rol de los intelectuales. ¿Sí? Y básicamente cuál es el rol de los intelectuales con el poder o con un determinado tipo de poder que es el Estado, porque no es el único poder, porque existen otros poderes fácticos que... Yo me inclino a pensar en dos cosas. Me inclino a pensar que un intelectual no puede ser un justificador serial. Ahora me inclino a pensar que también hay un modelo intelectual que es propio de la corriente liberal, que es un intelectual muy narcisista, individualista, que se sitúa por fuera de los procesos políticos, del cual yo no comulgo. Sí. Yo en sentido tengo una posición más gramsciana. Gramsci hablaba del intelectual orgánico. Exactamente, eso iba a decir. ¿Y qué es el intelectual orgánico, no? O incluso Jauretche, ¿no? Cuando hablaba de los intelectuales populares. Bueno, el intelectual orgánico es un intelectual, y cito a otro pensador francés que se llamaba Poulanzas, que en el 68, en pleno un contexto muy convulsionado, donde el rol de los intelectuales volvió a estar muy en la tapa, él dice que el intelectual tiene que moverse en la frontera, entre adentro y afuera del palacio. Sí. El palacio es lo que hoy podríamos decir el Estado, ¿no? Sí. Entonces tiene que tener esa capacidad, porque para mí el 10 de diciembre no solo se abrió un nuevo gobierno, sino que se abrió un nuevo proceso político. Sí. Entonces, si dentro de ese proceso político no logramos abrir... Mira, hace poco yo vi en Netflix la película Los dos papas. Sí. No quiero spoilear. No spoilees porque me faltan los últimos 20 minutos. Quiero decir una escena. No spoilees. Sí. Pero quiero decir una escena. En un momento hay una escena donde ellos discuten qué hacer con la crisis del catolicismo, ¿no? Que estaban perdiendo fieles. Entonces, para resumirle y no spoilear, podríamos decir que Benedicto XVI tiene una postura más de hay que consolidar lo propio a los fieles, como más poner muros y consolidar. Y lo que sería, bueno, Bergoglio y el Papa Francisco dice al contrario, derribemos los muros. Claro, hablemos de los homosexuales, vamos a los separados. Todo bueno, tomando eso con la salvedad de la diferencia, yo me inclino más por lo segundo. Rompamos los muros. Sí. Entonces, me parece que puede ser un ejercicio muy saludable, porque Agenda Argentina hay funcionarios, pero también hay muchos integrantes de Agenda Argentina que no son funcionarios y tampoco quieren ser funcionarios. Incluso en el libro, más de la mitad de lo que escriben no son funcionarios. Entonces, incluso hay periodistas, que cuando lo vi me sorprendí, periodistas escribiendo en un libro de ideas que está claro identificado con algo. Yo lo que digo es que también pasaban, y lo dije antes cuando hablaba, quizás la gente, hay nombres que ni los conoce, como el de Iván Petrella o el de Hernán Iglesias Silvia, que eran personas que pensaban la política y que muchas de esas cosas se discutían con el presidente, fundamentalmente con Marcos Peña, pero que también se reflejaban hasta en sus discursos. También no me parece mal que Alberto Fernández tenga gente que le trabaje el discurso, más allá de que el relato A, que lo vamos a instalar esto, el relato A, es el relato, entonces lo voy a instalar, tiene que ver con el Alberto que se baja el helicóptero y camina hasta la Casa Rosada, el Alberto que se sienta en su computadora y escribe solito el discurso de Asunción, el Alberto que camina ayer viernes en la Plaza de Mayo, esa cosa como volver al nestorismo, eso es parte de un relato. Lo importante es lo otro, el ajuste a donde toca, y también que los funcionarios cumplen una función. A mí no me parece mal que haya un grupo que piense un discurso que tiene que ver con un hacer. ¿Entendés lo que digo? Sí, ahora, Sabina Federic necesitamos que si está acá, que escriba todo lo que quiera, pero que se ocupe pero eso está claro, eso está claro que un grupo puede proponer políticas públicas. Por ejemplo, en Europa existen fundaciones que le proponen políticas públicas. O sea,
Me parece que está claro, o sea, está claro que la prioridad del funcionario es la gestión, pero yo no lo veo disociado que ese funcionario tenga reflexiones, aporte, los colectivice, incluso se nutra de esas ideas. Claro. Me parece que no hay nada peor cuando un funcionario se aísla, como no hay nada peor cuando alguien que no está dentro de ese andamiaje no puede ser escuchado y se pierden los puentes. Cuando se pierden los puentes, se desconectan esos puentes, me parece que cuando estamos en un problema, lo mismo con la idea de la obediencia, ¿no? Yo creo que Claro. hay una cuestión muy importante. Yo decía hace poco en una entrevista, en la desobediencia puede haber compromiso, ¿no? Está, Volviendo está, con esta idea está de, muy bien. es decir, uno puede ser desobediente, puede tener una Ujú. indisciplina en el buen sentido de la palabra, y eso no quiere decir que uno no esté comprometido con un proceso político. Claro. Vos probablemente me vas a decir, bueno, pero eso después en la práctica, ¿hasta dónde? Bueno, tendrá que ver con el nuevo tiempo histórico. También el libro refleja una nueva camada, Ujú. que también viene con experiencias y trayectorias distintas. Está bien, por eso quiero decirte. Esta nueva camada, Sí. que como dice el libro, una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió. ¿Va a ser la carta abierta de Alberto? No, Bien. ¿no? Y creo que hacer eso, o sea, porque me parece que pensar en términos dialécticos, o sea, Agenda Argentina existe gracias a que también existió Carta Abierta, Ujú. digo, porque es una mirada dialéctica, pero si Agenda Argentina hace Carta Alberta, por decirlo de una manera, Claro. bueno, me parece que sería un aporte pobre Ujú. y que no estaría situado en este tiempo histórico. Capaz que si el tiempo histórico fuera otra cosa, bueno, habría que discutir en otras cosas. Yo creo que hoy el mayor aporte que puede hacer Agenda Argentina justamente es volver a abrir puentes. Y sobre todo, y no lo digo de una lógica del eufemismo, digo abrir puentes. Siempre es arbitrario hablar de 40%, 48%, porque es una foto de un momento, ¿no? Me parece que en las sociedades actuales es más efímero, Ujú. ¿no? Pero sobre todo me parece abrir puentes con sectores que hoy no se sienten representados dentro del Frente Todos. Muy bien. Nahuel Sosa, te agradezco mucho esta charla. A vos. Vamos a seguir discutiendo aquí en Radio con vos durante el año y durante la etapa albertista. Y está bien el dato que dabas, ¿no? Si, cuando termine Alberto se van a cumplir 40 años de democracia y vamos a seguir siendo jóvenes. Vamos a seguir siendo una democracia joven, espero que con algunas lecciones aprendidas. Gracias, Dale. Pablo, por darnos esta oportunidad, por visibilizar también otras voces, así que estamos a disposición Y tuya. voy a leer el libro. Voy a leer Léelo, el libro. y después me lo criticás. Empiezo por el de Sabina Frederick, el capítulo ese. Bueno, seguimos aquí. Lo que necesitas saber está en Las Cosas como son. Con Pablo de León.